Quizá alguno vino el jueves, ¿verdad? De los que estamos acá. Quiero compartir en Tito, capítulo 2 de Tito. Capítulo 2 de Tito. Amén. Cuando lo encuentre, vaya casi al final, un poquito. Después de Timoteo es la... Sí, entre Hebreos y Timoteo, ya lo sopló la hermana linda. Después de Timoteo y antes de Hebreo, ahí. Ah, bueno, sí. También dice el pastor que entre Génesis y Apocalipsis usted lo puede encontrar. Dele nomás que lo va a encontrar. Bien. Luego que nosotros vayamos a compartir la palabra, voy a pedirle un favor, ¿sí? Principalmente a los que tienen nenitos que a veces nos distraen, alguien cáselo en los brazos y pídale al Espíritu de Dios que lo mantenga quietito. ¿Por qué? Porque los papás tienen que recibir y a veces pueden tenerlo en los brazos, pero a veces los niños con otra persona se quedan mejor, ¿sabía? Se tranquilizan porque miran para arriba y dicen, ay, bueno, este no es papá, este no es mamá, y entonces se quedan quietitos. Pero no, ayudemos también a los hermanos que uno sabe que de repente si se lo permiten, obviamente, ¿no? Porque es bueno que nosotros la palabra la podamos recibir, ¿sí? Bendito sea el Señor. Dice así la palabra del Señor. Leemos los 2 primeros versículos y nos sentamos. O sea, se sienta usted, ¿sí? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amén. Tome asiento, nos sentamos y vamos a orar por nosotros. Amén. Para que el Señor en su inmensa misericordia nos abrace con esta palabra, podamos verdaderamente ser entregados a esta sana doctrina, ¿sí? Amén. No se preocupe si los nenes gritan, no se distraiga porque vamos a orar y hasta que no estén quietos yo no voy a orar. Hasta que no estemos todos quietos no voy a orar. ¿Sí? Todos quietitos, todos tranquilos y vamos a orar, ¿sí? Amén. Amén. Así como estamos entonces quietitos, que nos sale la foto preciosa de arriba, ¿sí? Bendito sea el Señor, vamos a orar por nosotros. Por nosotros. La palabra no tiene ninguna necesidad de que yo ore por ella. Es santa, es perfecta, es preciosa, es más cortante que toda espada de filo y va a ser aquello para lo cual el Señor en esta mañana la envía, ¿sí? Amén. Padre, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, y en este momento queremos verdaderamente ser entregados a la sana doctrina, ser en serio entregados a tu palabra, que nos abrace, que penetre en nosotros, que haga eso, Señor, que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Indistintamente, Señor, pero tu palabra es todopoderosa y lo puede hacer. Así que, Señor, gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y días hace, Señor, que tú nos estás diciendo de nuestros oídos tienen que ser abiertos, nuestros ojos también para ver y percibir, Señor Dios Todopoderoso, y que si necesitamos sabiduría te la pidamos a ti. Por lo tanto, Señor, quien en este momento necesite sabiduría, incluyéndome a mí, obviamente, sabiduría de lo alto queremos recibir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu sabiduría para poder entender. Y ahora destapa los oídos, y ahora, Señor, corre, Señor, todo lo que esté velando la vista de cada uno de nosotros para que podamos ver, percibir, Señor, oír y entender. En el bendito, glorioso, maravilloso y divino nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene versión antigua, alguno quizá tenga una versión antigua, es un poquito más directa la versión antigua, ¿sí? No florea la palabra, sino que dice lo sucio es sucio, lo limpio es limpio. Habla así la palabra, ¿sí? Porque era como se hablaba antes y como habla el Señor. Porque eso era como se hablaba antes, pero es como sigue hablando el Señor. Si yo estoy en pecado, como decía hoy el testimonio, me va a venir y me va a hablar y me va a venir y me va a hablar y me va a venir y me va a hablar y me va a venir y me va a hablar hasta que yo o verdaderamente me arrepiento delante de él o me desecha. ¿Sí? Pero vio que hasta último momento el varón le decía que lo iba a rodear con el resplandor que la mujer veía en visión, era que el amor de Dios iba a estar en él. O sea, alrededor de él, ¿verdad? Para que no decayera sobremanera y para que el hombre pudiera soportar la prueba. Pero le fue advirtiendo por años el Señor. ¿Sí? Le fue advirtiendo, si mal no vi, ya salió el hombre de la cárcel. Si eran 10 años, si tenía 46 cuando estaba en la cárcel, supongamos que más o menos alrededor de los 56, un poquito antes salió.
pero todos esos años se los perdió fuera, ¿verdad? Los pudo, el Señor igual saca provecho de las circunstancias en las que estamos, pero también el Señor dice, ¿qué necesidad tenías de venir acá? ¿Verdad? Él no explica muy bien por qué fue lo que pasó, pero qué necesidad muchas veces nosotros tenemos de pasar lo que pasamos. No, a veces no tenemos necesidad, o sea, no tendríamos necesidad, pero como nos vamos desviando, el Señor ¿qué hace? Bueno, viene y nos aprieta. Y es experto el Señor en tratar con nosotros, y dice que nosotros nos olvidamos que el Señor dice que al que toma por hijo lo corrige, lo castiga y lo azota. Y claro que a quién le gustan los azotes, a usted le gusta, a mí no me gustan, pero son necesarios, ¿está? Son necesarios, y a unos azota de una manera y a otros de otra para que no nos desviemos del camino, para que siempre estemos verdaderamente pendientes de Él y saber fehacientemente que Él está pendiente de nosotros. A veces parece que no, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué estoy así? ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Y por qué? Pero es que es de la manera que muchas veces Dios trata con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, ¿sí? Es la manera que tiene, ¿verdad? Lo hacía con Pablo, hermano. ¿Sí? Y usted dice, bueno, no era Pablo, era un hombre. Sáquele la gracia de Dios, sáquele la salvación, sáquele el Espíritu Santo, sáquele la sangre de Cristo, es un hombre perdido. ¿Sí? Alabemos al que lo levantó a Pablo, ¿sí? Y que lo levantó de esa manera, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces vemos que aquí dice, le está diciendo Pablo, guiado por el Santo Espíritu de Dios, a Timoteo, ¿sí? Perdón, a Tito, es que estoy tan con... A Tito, bueno, Tito, era Tito, ¿sí? Entonces dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la... ¿Vio cómo usted está atento? ¿Usted vio cómo usted está atento a cuando la persona se equivoca y nombra algo que no? ¿Por qué no está así de atento cuando de repente decimos cosas que no son? Y no me grita de ahí abajo. Pero yo estoy esperando que alguno se pare alguna vez o grite algo que yo estoy diciendo que está mal, o el pastor está diciendo algo que está mal y se pare. ¿Sabe cómo se llama eso? Usted ya sabe cómo se llama, no se lo voy a decir. Dice, pero está bien lo que dijo la hermana. Era Tito, está bien. No era Timoteo, porque queda grabado y dice, bien, está diciendo que Timoteo. Y usted sabe que es Tito, usted lo está leyendo, pero el otro dice, ¿cómo no dijo que abriera en Tito? Está perfecto, es una corrección correcta. Dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿De acuerdo con qué? Con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? Y entonces dice que los ancianos, y está hablando directamente de varones acá, ¿eh? ¿Tá? Porque a veces decimos, no, esto es para... No, disculpe, esto es para varones, levantados como ancianos, ¿sí? Y ahí dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, ¿sí? Y acá dice más o menos lo mismo, dice, los ancianos sean sobrios, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Hay una pequeña diferencia, ¿sí? Pero habla de sanos. ¿Sabe lo que significa sano? Sí, que Dios lo sanó, claro que Dios lo sanó. Que le sanó el coco y le sanó el corazón. Que no están corrompidos significa. Que no hablan cosas que Dios no les mandó a hablar. Que no le hablan a las personas de manera que Dios no les mandó a hablar. Son sanos. Graves, dice acá. ¿Sí? Sanos, que cuando hablan con una persona hablan sanamente y santamente. Por eso lo mandó a Tito, porque Tito tenía discernimiento, entonces lo mandó allí porque era como si fuera él, Pablo. Y sabía que iba a hacer caso de todas las recomendaciones que por el Espíritu Santo de Dios Pablo le estaba dando. ¿Sí? Dice, las ancianas, y aquí entramos nosotros las viejitas, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Sigue, pero mire lo que dice acá. Las ancianas asimismo que se comporten santamente, ¿sí? Que no sean calumniadoras ni dadas a mucho vino, sino maestras de la honestidad. ¿Ah? Y entonces después le manda una lista, ¿qué deben hacer esas ancianas con las mujeres más jóvenes? Que enseñes a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
¿sí? A ser prudentes, las mujeres más jóvenes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Está hablando de un matrimonio que los dos son santos. ¿Sí? Está hablando de un matrimonio que los dos son santos, los dos son cristianos, convertidos. Entonces les manda a las personas que tienen más experiencia, que han pasado por la experiencia, que han vivido matrimonios y han dado un buen testimonio del matrimonio que están viviendo. Y entonces le dice, esas están capacitadas para decirle a las más jóvenes esto y esto. Porque has ido a la casa de ellos y has visto cómo viven, porque le has visto, has caído a cualquier hora, has visto cómo viven esas mujeres, has visto cómo viven esos hombres. ¿Está claro? Porque si yo no tengo ni idea de cómo usted vive, no sé, mal puedo recomendarlo. Y si usted no tiene idea de cómo yo vivo diariamente, mal me puede recomendar. Previa oración, ni que hablar, ¿sí? Porque todo lo que reluce no es oro. Bien. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y Tito era un hombre joven. Era un hombre joven. ¿Qué le decía? Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, ni de él que la predicaba, ni de nosotros que la estaban recibiendo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, hasta ahora está todo bien así. Usted está entendiendo y es correcto la definición y es lo que le estoy diciendo, que interpreto yo, ¿está bien? Perfecto, perfecto. Vamos bien entonces, ¿sí? Así que dice que le decía que a los jóvenes los exhortara. Cuando nosotros miramos todas las recomendaciones que le hace a un solo hombre, que era joven, el apóstol, ¿sí? Y que es el Espíritu de Dios en el apóstol, usted mira entonces la carencia de la iglesia, ¿sí? De nosotros, de todos nosotros, ¿sí? De todos nosotros las carencias que hay, ¿sí? Pero tiene su porqué, tiene su porqué que nosotros tengamos carencias. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Esto es personas que tienen patrones, porque hoy por hoy, gracias a Dios, en muchísimos lugares del mundo ya no hay esclavitud, aunque todavía existe. Todavía existe la esclavitud. Existe igual, pero está camuflada, por así decirla, ¿vio? Está camuflada. Todavía existe. Pero acá literalmente eran esclavos, ¿sí? Que tenían amos, y entonces le decía, ya que verdaderamente están convertidos a Jesucristo, diles que no respondan a los amos cuando los amos les dicen algo, que bajen la cabeza, aten los demonios y sigan. ¿Sí? Bueno. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, ¿sí? Teniendo cuidado, no defraudando, no sea que de repente de alguna manera, de palabra o de hecho se pueda defraudar, tocar lo que no es, en fin, una pila de cosas, ¿sí? Dice, claro que cuando el amo viera tal y cual cosa, verdaderamente viera que era lo que había hecho el esclavo era literal, perfectamente bien, estaba hecho, en regla estaba hecho lo más bien, ¿sí? Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, con sus hechos. Con sus hechos. Cuando los amos le dijeron, ¿y ahora qué te pasa que no respondes? ¿Y ahora qué te pasa que cuando te digo que, bueno, hoy no puedes salir? Está bien, no hay problema. Entonces tenían la oportunidad de decirles, es que venga, a mí me pasó esto. Soy salvo. Jesucristo me salvó. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Amén. ¿Usted entendió? Sí. ¿Quién? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos enseñó? La gracia. El versículo de arriba se lo dice. Eso fue lo que me bombardeó el otro día. La gracia de Dios. La gracia de Dios que vino sobre mí es la que me enseña a renunciar a todo. ¿Entiende ahora por qué muchos no son salvos? ¿Ahora entiende usted por qué para muchos el Evangelio está encubierto? Volvemos a leerlo, así usted lo entiende bien. ¿Sí? Por eso se lo leí todo corridito. Porque la gracia de Dios, el favor no merecido de Dios, que vino y me abrazó, porque la gracia de Dios, que vino sobre todos los presentes, hayan creído o no, porque la gracia de Dios, el favor no merecido de Dios para salvación, la gracia de Dios, ni suya ni mía, la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Lo que pasa es que unos saben que les está pidiendo renunciar y lo hacen y otros no. Entonces esos no pueden alcanzar la salvación. Pero es la gracia que nos toca, la gracia de Dios que nos toca y nos hace bajar la cabeza y decirle: Señor, 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 no había entendido. No había entendido. Por eso yo te pregunto delante de Cristo, delante del trono de la gracia que la sangre de Cristo me permite estar, ¿quién te crees que sos? ¿Quién nos creemos nosotros que somos? Si es por gracia. Y si aquel cambia es porque le amaneció la gracia. Porque lo abrazó la gracia de Dios y le empezó a enseñar a renunciar. Bajó la cabeza ante la gracia de Dios. Se dejó abrazar el espíritu, el alma, la mente, el corazón, el cuerpo. Por la gracia de Dios. Y eso fue lo que hizo que bajara la cabeza y aguantara. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Un día me dijeron por qué predicaba de la gracia. Dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Y qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿De qué querés que te hable? ¡Uf! Otra vez hablando de Cristo. ¿Y de qué querés que te hable? ¿De qué querés que te hable? ¿De qué? A lo menos no te atrevas. No te atrevas a decir que no pasa nada cuando se habla de la gracia salvadora de Dios. No te atrevas. Y cuando se nombra a Jesucristo no digas que no te pasa nada. No querés. Ese es el problema. Pero sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Por eso es que te enojas. Por eso es que rechinás los dientes. Y no entendiste que es Cristo golpeando y golpeando y golpeando y golpeando. No entendiste que es la gracia de Dios, que no es el ser humano. Pero cuando entendés, bajas la cabeza. Y entendés que es el Espíritu de Dios golpeando, y golpeando, y golpeando, con amor. A ver si deshace esa resistencia en vos. Porque ¿a dónde nos podremos nosotros escapar o esconder del Santo Espíritu de Dios?
No hay manera. No importa que termine el culto. Ya salimos. Dice el Señor, no, estoy acá atrás. Ya va a pasar algo que te vas a acordar de mí, vas a tener que clamar a mí. Le pasó a este hombre que estaba sirviendo, que tenía un ministerio tremendo, que por lo que veo. ¿Y? ¿Eso a Dios le ocultaba el corazón del hombre? No. Es imposible, el corazón suyo y mío siempre está delante de Dios. Siempre. Siempre con sus intenciones, siempre con mis intenciones, siempre con nuestros pensamientos, siempre está delante de Dios. Dios sabe si hemos entendido la gracia, sabe. Sabe si no la hemos entendido, sabe. Sabe si hasta este momento usted no había entendido que era la gracia, que al abrazarnos, al revelársenos a nosotros, nos hacía renunciar a todo. ¿Sabe? ¿Sabe si usted no quiere pasar vergüenza? Y dice, Señor, pero si yo, yo soy Dios. ¿Qué te importa lo que piensan los demás si hasta ahora no habías entendido? ¿Qué problema? Ahora lo entendiste. Bueno, ahora sigue escudriñando. Porque es por eso que Dios nos dice que escudriñemos su palabra. Porque si yo le pido sabiduría, le pido ojos para que vean, vista, para percibir, le pido oídos para oír, y no escudriño su palabra, que es otro mandamiento de él. ¿De qué me sirve la vista? ¿De qué me sirven los oídos? Bien destapados. ¿Y de qué me sirve la sabiduría que él dice? ¿Para qué me pedís sabiduría? ¿Para qué me pediste sabiduría si después no te sentás honrando la sabiduría que yo te di? Honrándome a mí que te di la sabiduría, que te destapé la vista y te destapé los oídos. Te di vista, que estaba ciego, que estaba ciega. Entonces después nosotros decimos que no tenemos pecado, como hablábamos con alguien el otro día. Ay, yo esto no lo hago, esto no lo hago. Y usted cree que no escudriñar la Escritura cuando le pidió sabiduría a Dios, cuando se oró para que se nos abrieran los ojos, cuando se oró para que se nos destaparan los oídos. ¿Usted cree que no es pecado? ¿Usted cree que no está perdido? Está perdido. Si yo no lo hago, estoy perdida. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque Él me dice, vuelvo a repetir, ¿para qué le pido sabiduría a Dios? A ver cómo peleó mejor con el otro y sé mejor la palabra. No, digo porque de repente pudiera ser. Eso no honra a Dios. Además a mí me manda que a los cerdos no le tire las perlas. Y lo santo a los perros no se los dé. Porque no van a entender. Entonces, ¿para qué me voy a poner a dar lo santo de Dios a nadie que no quiera? Además yo también tengo que de otro recibir, es obvio. Sé lo que Dios en su gracia me va revelando, pero falta, hermano. Una pila, es más lo que yo no sé que lo que sé, eso es obvio. Cualquiera se da cuenta porque uno es limitado. Y estamos hablando de Dios. ¿Quién conoce tan profundamente la sabiduría de Dios? Y toda su bendita palabra. Sí, yo puedo citar los versículos. De ahí a que entienda lo que estoy diciendo, es otra cosa. De ahí a que yo comprenda perfectamente bien lo que estoy diciendo, es otra cosa. Vuelvo a repetir, hay cosas que son de Cristo que habla la Escritura, y la gente se las está diciendo a las personas, se las está dando a la persona como que la persona lo puede recibir. ¿Cómo yo voy a recibir lo que es de Cristo? Es imposible. Lo que está profetizado de Cristo, como decíamos el otro día, te daré las naciones por heredad. A ver, eso póngale que haga 3 meses que una persona está ahí y se la crea. Sí, voy a ir a predicar. Pero cuando empieza a adentrarse en las Escrituras se da cuenta que no es para él y que no es de él que está hablando la Escritura. ¿Qué te voy a dar las naciones? ¿Quién te crees que sos? A ver, Cristo paga el precio, es Rey de Reyes, Señor de Señores. El Señor le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y todos, vamos a doblar las rodillas y vamos a confesar que Jesucristo es el Señor. Vendrán y te servirán, dice, los de lejos, los que no te conocían. ¿De dónde todos estos hijos? Dice la palabra. ¿De quién habla? ¿De usted, de mí? No habla de Cristo. De Cristo habla. No, está bien, cuando padeció por tantos años, eso habla de Cristo. No, pero lo otro también es de Cristo que habla. Entonces no nos pongamos cosas sobre nosotros y honra que nosotros nunca vamos a alcanzar y que no nos pertenece a nosotros, que es solamente del Altísimo. Entendamos lo que Dios nos dice. ¿Qué? ¿No nos basta con ser hijos de Dios? ¿No nos basta con servirlo acá? ¿Y estar con Él por la eternidad? Entonces no hemos entendido la gracia.
Pero déjese abrazar por la gracia. Dígale a Dios que le muestre la gracia. Dígale a Dios que le haga entender su gracia. Entonces usted, después que entendió la gracia, sabe que la gracia le va enseñando. ¿Verdad que no es tan difícil de comprender, se da cuenta? Por eso dice, pero porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa gracia que dice enseñándonos, esa gracia, que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y usted dice, ¿cómo hay gente dentro de la iglesia que no lo entiende? ¿Cómo hay gente que nunca habla de eso? ¿Cómo hay gente que no se regocija de la venida de Cristo porque no, la gracia no les ha amanecido? ¿Oyeron? Oyeron. Cantan, palmean, predican. Sí, sí, todo bien. Pero la gracia enseña, dice. Y si yo no estoy enseñado, quiere decir que la salvación no está en mí. Lo dice la palabra, terminamos de leerlo. Quiere apedrearme, apedréeme, pero es lo que dice la palabra. Si yo no renuncio, no me dejo enseñar por la gracia, ¿sí? A renunciar a la impiedad, como dice acá, a los deseos mundanos, para vivir en este siglo sobrio y piadosamente. Esperando a Jesucristo, porque dice acá, guardando la esperanza venidera, bienaventurada, perdón, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Pero claro que es una bienaventuranza, claro que es la cosa más hermosa después de la salvación que nos puede pasar, que Él venga a buscarnos para estar con Él por la eternidad. Es obvio lo que estamos esperando, ¿sí? Bendito sea el Señor. Dice, y aquí explica, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y acá dice, exhorta, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto habla, dice. Esto habla a un hombre que lo había guiado, lo había mandado Dios para que pusiera orden en las iglesias. Esto háblales. Háblales esto. Porque cuando esto les amanezca, la gracia verdaderamente les amanezca, entiendan, ¿está? Muerto el perro, se terminó la rabia. Le amanece la gracia de Dios, sabe que fueron, entienden, y la misma gracia, ¿ah? La misma gracia les va a ir diciendo, no, 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 no. Porque al entender la gracia empieza a morar en la persona el Santo Espíritu de Dios. Porque sabe que la persona entendió, le amaneció. Le fue descorrido el velo de incredulidad y entonces sabe esa persona fehacientemente que es salvo. Entonces, ¿qué quiere? Agradar a quien lo salvó. ¿No? ¿Vio que no es tan difícil de comprender? Por lo menos razonándolo con nuestra conciencia. Luego tiene Dios que trabajar en nuestras almas, en nuestros corazones, para que esto verdaderamente se haga carne y vida en nosotros. Porque esto es la vida de Cristo en nosotros. Esta es la verdadera vida. Esta es la verdadera comida y bebida que nosotros necesitamos para nuestras almas. ¿Entiende? Entonces usted ya no va a pelear más con el venir a congregarse. ¿Por qué? Porque ya lo sabe. Ya lo sabe, ya la tiene clarito. Clarito lo tiene, ¿verdad? Lo tiene claro. Ya sabe que tiene que orar. Ya lo sabe, ya le amaneció y sabe perfectamente bien. Ya sabe que cuando el diablo viene con un mal pensamiento, usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la gracia usted ya la entendió. Entonces esa gracia usted lo está enseñando. ¿Entiende? Ya no gasta el tiempo en cosas que no aprovechan. Y si no va menguando cada vez más ese tiempo que usted mal gastaba. Entonces, ¿qué hace? Ahora está para su Señor. ¿Entiende? Esa es la gracia que se derrama en los corazones y empieza a enseñarnos. Es hermoso, ¿verdad? Qué cosa más hermosa. Yo miraba y digo, qué cosa más hermosa, qué impresionante, qué impresionante, qué riquezas impresionantes tú tienes para nosotros. Que no es que estén tan escondidas, es que nosotros somos vagos. ¿Sí? Y no agarramos las escrituras y decimos, por favor, revelame tu palabra. Y a veces no estamos todo lo atento que tuviéramos que estar en la casa del Señor para captar lo que el Santo Espíritu de Dios está diciendo a nuestras almas. ¿Verdad? Qué triste.
Alguien me decía el otro día, yo conocí esta iglesia, me decía, esta congregación, y me decía, ya no tienen alegría, me decía. Esta congregación no tiene alegría, me dice. ¿Sabe qué nos falta? Esto. Escudriñar de Cristo. De Cristo. Mire que les dije, abra la palabra donde habla el Señor Jesucristo literalmente. No menosprecie la otra, pero primero apréndase lo que Cristo dijo. Hónrelo al Señor como Señor. Y empiece a meditar en todo lo que dijo el Señor Jesucristo literalmente. Vaya humildemente y dígale, ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué dijiste esto que yo no estoy entendiendo? ¿Por qué lo dijiste? No lo estoy entendiendo como tengo que entenderlo porque no pasa nada. Yo me doy cuenta que no pasa nada. No hace nada en mí. Cuando no haga nada, usted dígale, ¿qué es lo que pasa que no hace nada en mí? Por favor, revélame esta parte de tu palabra, porque no puede ser que no haga nada, porque tu palabra es viva y eficaz. Pero la palabra de Dios dice que si no va acompañada con el Espíritu, la palabra dice que mata. Tiene que ir acompañada del Espíritu para vivificarnos, ¿sabía? Y desgraciadamente, tengo que decirlo, con dolor en el corazón, que muchas personas desde los púlpitos han matado almas y van a tener que dar cuenta a Dios. Van a tener que dar cuenta a Dios. Van a tener que dar cuenta a Dios si no se arrepienten. Dice que el Señor nos salvó, cuando la gracia se nos hace una realidad, que nos salvó para que fuera un pueblo celoso de buenas obras. Y bueno, dice, es útil y a propósito para alguna cosa. Eso es lo que es bueno, útil y a propósito para alguna cosa, si no, no es bueno. ¿Está? Dice, no deteriorado, que se hace voluntariamente, que tiene bondad. Eso es algo bueno. Que se hace voluntariamente, no obligado. Cuando se hace obligado, no hay bondad, no es bueno. Y por eso los resultados que después se ven. Se hacen porque se le mandó a la persona hacerlo. Pero no salió voluntariamente la persona de ir y hacer aquello. Entonces no es una buena obra. ¿Entiende por qué la iglesia está en la condición en que está? ¿Sí? Y yo no estoy hablando de personas que de repente recién están viniendo porque es obvio. Estamos hablando, yo me hablo de mí, de los más viejos en Cristo. ¿Sí? Ese es el problema. Las cosas son voluntarias, ¿sí? Tienen que salir voluntariamente de nosotros. Porque tiene que ser el amor hacia Cristo que mueve lo que yo voy a hacer. Si no, es una obra que no dura además. Y nosotros hemos visto mucho de eso, desgraciadamente. En nosotros y en otros. En nosotros, yo lo he visto en mí y en otras personas. Obras que no duraron porque no estaban hechas con amor hacia Dios. Cuando la persona no ha entendido la gracia, viene a los cultos, pero viene para tapar el ojo. Y vuelvo a repetirle, el corazón está abierto delante del Señor. Pero cuando la persona entendió la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, la cosa es diferente. La persona es impulsada, es impelida por el amor de Dios. ¿Sí? No se siente obligado. Para nada. Baja la cabeza y le dice, está bien. Habla con el Señor y dice, sí, está. No hay problema, está todo bien. Te suplico que esté lo mejor posible, nada más, Señor. Entonces, sea que tiene que venir a hacer algo a la casa de Dios, visible o no, ¿sí? La persona lo primero que sabe que viene a hacer a la casa de oración de Dios es a darle culto a Dios. Yo le dije la otra vez al pastor, no, yo no vengo al culto, le dije. Yo vengo a darle culto a Dios. No vengo al culto, vengo a darle culto a Dios. Vengo a la casa de oración de Dios a darle culto a Dios. ¿Qué es lo que me importa? Si por la gracia de Dios puedo participar de algo con los hermanos, gloria a Dios. Si no, entonces que Dios me pruebe. No importa que me deje 3, 4, 5 meses sin hacer nada. Yo igual voy a venir a adorar a Dios. Porque en esencia esto, si voy a tener que dar cuenta porque es palabra de Dios y estoy ministrando las cosas de Él, pero lo más importante es que Dios vea cómo yo vengo a darle culto.
Eso es lo más importante. Que vea cómo yo le vengo a dar culto a Él. Y si es que le vengo a dar culto a Él. ¿Sí? O vengo simplemente porque sé que si no me van a llamar, me van a mandar un mensaje. No. Yo así no voy. Yo le dije al Señor, le dije, no, yo para ir o voy con ganas, o voy por amor a ti, o no voy. Porque soy estorbo, le dije. Porque entre los santos que buscan de ti, entre los santos que levantan sus manos santas, adorándote, alabándote, palmeando cuando cantan alabanzas, yo soy un estorbo, estoy ensuciando esa fiesta ágape. Y vos me lo vas a demandar. Me lo vas a demandar. Si fuere así, que lo demande antes de aquel día el Señor, para que nos avergoncemos, tanto yo como cualquiera de nosotros que vengamos en esa condición. La verdad. Porque yo lo puedo estar predicando y usted que sabe de mi corazón. Dios me está oyendo y me está pesando a mí. ¿Sí? Su Santo Espíritu nos pesa a cada uno. Entonces, de ser así no quiero, porque le soy impedimento a usted para que el Espíritu de Dios se mueva como tiene que moverse. ¿Sabía? Porque yo le diga, y usted me dirá, no, sí. Sí. Siempre nos dijo el Señor que somos un cuerpo nosotros. Yo le pregunto si a usted le duele la cabeza, y a quién no le ha dolido alguna vez la cabeza, un diente, una muela, ¿usted se siente 100% bien? ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque algo en su cuerpo está impidiendo que usted esté en todos sus cabales. ¿Sí? Porque ese dolor, esa afección en usted está haciendo estragos. Usted se imagina que el cuerpo de Cristo es menos importante que su cuerpo, o que el mío. Entonces creo que está clarito que si somos un cuerpo, como un cuerpo tenemos que funcionar. Y si no, vaya a los pies de Cristo y dígale si yo le estoy mintiendo. Pregúntenle, no se quede con el sí. Vaya a los pies de Cristo. Habrá, lo que dijo la hermana Estella, ¿será cierto, Señor? ¿Es así? ¿Será tan importante que todos vengamos a ver de una misma manera, en un mismo espíritu, que verdaderamente sea tu espíritu que nos guía, que sea por amor que venimos a darte culto, que estemos todos unánimes? Más allá de los niños, eso que los niños son niños distintos, estamos hablando de cosas personales nuestras, las personas mayores, ¿sí? Las personas que tenemos conciencia, que razonamos. Por eso le había dicho a Tito, Pablo, que fuera y les exhortara. Enséñale a los jóvenes estos, dile a las mujeres mayores que tengan buen testimonio esto, dile a los ancianos o varones que tengan su casa sujeta, que en fin, a ver. ¿Y tú? Da testimonio bien delante de las personas. Ponte tú como ejemplo. Buah, esa está brava, ¿no? Pero tiene que existir eso. Tiene que haber, tenemos que tener tenemos que tener el por qué dijimos tal cosa, el por qué hicimos tal cosa, el por qué sí, ¿correcto? Todo eso. ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque somos muy quisquillosos para muchas cosas, pero para otras ni nos acordamos de que hay personas que están sirviendo. No nos acordamos, ¿verdad? Bueno, está, es su deber. Sí, es cierto. No me quito el deber que Dios me ha dado, bajo ningún concepto, porque me lo dio Él. Pero como tengo deber, también tengo derecho. Tenemos deberes y derechos nosotros como hijos de Dios, como congregación, como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si usted está pagando una sociedad, tiene deberes pagarla, pero tiene derechos a usarla. Entonces cuando usted está quejado de algo, ¿qué hace? Va a la sociedad. Usa los derechos como socio que tiene, ¿verdad que sí? Esto es algo parecido. ¿Sí? Hay deberes, obviamente, y obligaciones con el Señor. Sí, Señor. Pero hay derechos. Como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, tenemos un derecho. Usted tiene todo el derecho de que si le duele algo, busque de alguna manera que ese dolor se le vaya, que esa afección se le vaya. Y si tiene una infección, tiene todo el derecho de tomar un antibiótico. Lo tiene. Hay que ver la manera que usted lo puede, si no lo puede comprar, hay que ver una manera de que usted lo pueda acceder a él, ¿verdad? Sería lo correcto. Esto es exactamente igual. Tenemos deberes y tenemos derechos. Usted tiene derechos como hijo de Dios, como yo tengo derechos. Estamos hablando en la ley del Señor.
No en el mundo, ni no, eso no, ahí no hay derecho para nosotros, no. Siempre vamos a ser los últimos, siempre nos van a dejar para atrás, eso no nos tiene que asombrar. Siempre nos van a insultar, eso tampoco nos tiene que no hay problema, uno va a tratar de hacer todas las cosas. Dar las gracias, sí, pasen, no hay problema, sí, son 10, sí, pasen los 10, yo no tengo apuro, Cristo no vino todavía, digo yo, no pasa nada. ¿Sí? En el mundo no busque derechos, no los tiene. Pero en Cristo, usted como yo tenemos el derecho que el Padre nos ha dado como hijos de Dios, ¿sí? Y deberes como hijos de Dios. Así que a usted le tiene que quedar claro, ¿no? Dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Así que las buenas obras son esas. ¿Pero obra qué es? Aquí dice tiempo y trabajo invertido en alguna cosa. Ahí está el drama de la buena obra. Buena, sí, ¿y obra? Tiempo y trabajo invertido en alguna cosa, dice acá. Eso es una obra, ¿sabía? No sabe cómo yo oro, ¿sí? Yo no le quito que usted ore. Moisés oró y ayunó ayunó como 3 veces, 40 días, ¿no? O sea que, a ver lo que yo he ayunado, ¿sabe qué? Sin embargo, cuando Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Avanza, le dijo. Ya está, ya oraste, ahora avanza. O sea, orar, ayunar y avanzar. Dice acción moral y principalmente la que es buena para el alma. Diccionario del mundo saqué yo esto. O sea que tenemos que tener esas obras los unos con los otros, sí. Sí, no basta con que yo le predique, ¿sabía? Porque ¿cuánto demora en predicarle? ¿1 hora, media hora, 45 minutos? No basta con eso. Eso es una parte de la obra y el tiempo que yo estoy dedicando a Dios y a mi semejante. No basta con eso. Si bastara con eso, déjeme decirle que, bueno, tienen que haber por lo menos 40, 50 atrás que tengan que hacer lo otro que yo tendría que hacer. Es obvio. Si se cansa uno, pero claro que se cansa. El que me diga que está en la obra de Dios y no se canse, que está trabajando, hay uno que no están trabajando, ¿están cansados? Así que imagínese, lo que no será el estar trabajando para Dios. Claro que cansa, es obvio, hay una oposición. El diablo no quiere que se le diga las cosas, las verdades, que se les aclare las cosas a las personas. ¿Sí? Así que usted y yo tenemos que ser celosos de buenas obras, dice. Celosos del tiempo que estamos gastando para el Señor, empleándolo en su obra. ¿Sí? Es lindo hablar, precioso, sí, es muy lindo hablar. Pero Dios, más que lo que nosotros hablamos, mira lo que actuamos. Y es tiempo. Es tiempo, estamos en ese tiempo, hermano, que ya no podemos decir, yo no sé cuándo Cristo va a venir. Usted tampoco, hay gente que está poniendo fechas. Nadie pone fechas. Pero sí dice que nosotros cuando viéramos ciertas señales, nos irguiéramos, o sea, esto es levantarnos espiritualmente, ¿sí? No cogote duro, levantarnos espiritualmente, ¿sí? Confiando, y ya ahora que sabemos algo más, que es la gracia la que a nosotros nos va enseñando, por eso unos aprenden y otros no, porque no les ha amanecido la gracia del Señor. Creo que hoy sí, a usted por lo menos razonalmente, usted tiene que haber entendido lo que es la gracia de Dios, que es el favor no merecido de Dios, y que eso es lo que a usted le enseña verdaderamente a renunciar a lo vergonzoso, a lo apestoso, a lo que nos sirve. Porque por la salvación, meditando en todo lo que Cristo hizo, y que a usted le vino de arriba como a mí, entonces bajamos la cabeza y decimos, ¿qué estoy haciendo? No, ya está, no, Señor, no, está bien entendiendo, por favor, ¿no? Y Dios golpea todos los días con la gracia, ¿sabía? Todos los benditos y santos días golpean nuestros corazones con la gracia. Te salvé yo. No porque fueras nada hermoso, eras apestante. Yo, sí, Señor, porque la verdad que solamente vos me miraste, le dije. Apestaba. Solamente vos me miraste. ¿Sí? Del hedor que largaba yo. Pero me tuviste misericordia. Me tuviste misericordia y no puedo desechar, ni despreciar, ni malgastar esa misericordia que Él me tuvo y me tiene hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces es tiempo de que nosotros, usted entendió que la gracia es la que nos va enseñándonos a todos, nos va enseñando a nosotros a renunciar a todo, bien, gloria a Dios, bárbaro.
Si no lo había entendido, dele gracias, hoy lo entendió. Y bueno, y que cada día esa gracia, a través del Santo Espíritu de Dios, trabaje en nuestras almas para que nosotros dejemos de hacer todo lo malo que estamos haciendo yo y ustedes, y en serio, ¿sí? En serio, dejemos que la gracia salvadora del Señor nos vaya sacando, nos vaya mostrando y nos vaya sacando por su Santo Espíritu, porque es el Espíritu el que trabaja, pero es en la gracia que trabaja. Siempre diciéndonos que nos salvó, siempre diciéndonos, vengo en breve, siempre diciéndonos, no te puedes ir, te querés ir, en serio me amás, todas esas cosas es en la gracia que Dios lo hace, ¿sabía? En la gracia que se derrama en nuestros corazones. Y vamos a pedirle eso al Señor, que esa gracia se derrame en usted y en mí, para entender verdaderamente y dejarnos nosotros, ¿sí?, ministrar por el Espíritu Santo en esa gracia salvadora, para que en serio nos vaya enseñando todo lo que cada uno tenemos que dejar. No, el hermano, no, esto es personal, esto es personal. Vamos a inclinar nuestros rostros y nuestros corazones y vamos a pedirle esa gracia que se nos sea revelada, ¿sí? Bendito Dios y Padre, gracias por tu gracia. Señor, es la parte más importante que yo vi en este momento, no porque lo otro no sea importante, sino para este día. El haber, Señor, entendido tu gracia, el que se nos haya revelado en esta mañana que tu gracia es la que nos enseña a renunciar a todo. Y porque sí, bueno, Señor, ¿y qué puedo decirte, Señor? ¿Qué te puedo decir? Cuando me encontraste, ¿cómo estaba? Y si me descuido, ¿cómo me pongo? Y además dice que nos enseña todas las cosas y también, Señor, nos va adoctrinando. Necesitamos ser celosos como pueblo tuyo escogido de buenas obras. Obras. Tiempo para ti. ¿Qué mejor, Señor, obra que el tiempo dedicado a ti en lo que sea, pero dedicado a ti? En lo que sea, ya sea en un mensaje de texto dando, Señor, ánimo, preguntando cómo estás. ¿Necesitas algo? No sé, Señor, tantas cosas que podemos hacer que no es desperdiciar el tiempo, sino que en esa gracia bendita, Señor, que hoy estamos pidiendo que abrace nuestros corazones para que los compunja y podamos entender lo que es tu gracia, para que en serio ya, Señor, desechemos toda maldad, todo lo que sea malo de nosotros, Señor, en mí, en tu pueblo, en todos los que estamos aquí. Gracias por habernos revelado esa porción de tu palabra, gracias porque sé que hará aquello para lo cual tú lo enviaste. No tengo que orar, Señor, sé que va a hacer lo que tiene que hacer. Ya oramos hoy, Señor, que tu palabra nos abrazara, ya oramos hoy, Señor, y bueno, Dios mío, los oídos están abiertos, los ojos también, Señor, hemos visto en tu palabra, hemos oído, Señor, y la sabiduría viene de lo alto, Dios mío. Ahora abrázanos en esa gracia. Penetra cada corazón y al entender a cada corazón, cada hombre, cada mujer que está acá, cada jovencito, hazle entender la gracia salvadora. Porque dice que esa gracia, Señor, es revelada a todos los hombres, ¿eh? A todos los seres humanos es revelada. Unos la quieren, unos se dejan abrazar, unos son compungidos, Señor. Unos son poco a poco quebrantados a medida que van entendiendo esa gracia y van dejando todo de lado. Y se van negando cada día a sí mismos y cada día toman su cruz y siguen. Porque entendieron la gracia, entendieron tu gracia salvadora. Y se niegan a sí mismos cada día. Y dice, sí, no importa, está bien. Y ni siquiera piensan, Señor, en muchas cosas que ocurren en ellos. No piensan. Más bien, Señor, creen en que tú les sostendrás cada día. Y siguen adelante. Y cargan su cruz y siguen adelante. Han entendido, la gracia los ha abrazado. Ha tocado sus almas, ha redarguido sus corazones. Sus mentes han sido limpias. Son santos verdaderamente. Otros todavía no, Señor. Pero a esos, en esta mañana, puede llegar esa gracia, Señor, y puede abrazarles de tal manera que puedan entender. Porque tú sigues golpeando y seguirás golpeando hasta el último día. Eso lo sé clarito, Señor. Que en tu misericordia vas a seguir golpeando. Vas a seguir golpeando. Vas a seguir golpeando. Y es por tu bondad y tu misericordia.
Eso es bondad, seguir insistiendo. Eso es bondad en tu gracia, Señor, seguir insistiendo, 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 insistiendo. Y tu espíritu sigue golpeando y sigue golpeando y sigue golpeando. ¿Y sabes qué? Sigue golpeando, Señor. Sigue golpeando hasta que todos podamos entender. Sigue golpeando, sigue golpeando. Te voy a pedir algo específicamente, Señor. No les dejes dormir. No les dejes dormir. No les dejes en sus trabajos si es que trabajan. No les dejes en sus casas. No importa, no les dejes. Día y noche. Día y noche trabájales y martíllales en el corazón y en la mente mi gracia, 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 mi gracia. Día y noche a cada uno, Señor, para que en serio podamos honrarte como tú te lo mereces, como a Dios, porque tú eres Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia. No podemos olvidarnos, Señor, que delante de ti todas las cosas están desnudas. Todas, absolutamente todas están desnudas. Y nosotros, Señor, no vamos a hacer la excepción. Nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus están desnudos delante de ti. No podemos huir de delante de tu presencia. Pero sé, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú lo harás. Y quien quiera se volverá a ti verdaderamente, y quien no, será lamentable, Señor, pero tú eres quien das oportunidades. Tú das las oportunidades. En esta mañana nos estás dando otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Gracias, Padre. En el bendito, glorioso y maravilloso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Dios nos ha dado la oportunidad. Nos ha dado la oportunidad a todos nosotros, ¿sí? Como nos seguirá dando, si es que Él quiere. Porque vuelvo a repetir que las oportunidades las da Dios. No es que el ser humano clame y Dios las da, porque nosotros clamamos igual, sí, pero las oportunidades las da Dios.